Vamos a hacer una descripción básica del proceso, vamos a describir las materias primas y vamos a describir el producto y su subproducto. En primer lugar, para comenzar a hablar del proyecto, vamos a hacer referencia a las dos reacciones de obtención principales. Estas son dos reacciones de tipo serie paralelo, en la cual, en principio, entre el amoníaco y el ácido fosfórico, estos reaccionan para dar fosfato monoamónico, pero si se adiciona en exceso el amoníaco, da lugar a la segunda reacción entre el amoníaco y el fosfato monoamónico para dar lugar a nuestro producto deseado, que es el fosfato diamónico. Luego vamos a continuar hablando de estas reacciones en la sección número 4, cuando hablaremos de la selección de tecnología. Nuevamente vamos a hacer referencia, esta vez en español, a la formulación NPK. Como dijimos, la formulación NPK es una manera de referenciar a los fertilizantes y describir así cuál es su contenido de los principales nutrientes. Cuando hablamos de los principales nutrientes, estamos haciendo referencia a la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que estos fertilizantes contengan. No representa directamente la composición másica, sino la forma en la que las plantas van a asimilar la cantidad de estos nutrientes contenidos en los fertilizantes. Esto ocurre en el nitrógeno como nitrógeno, en la cantidad de fósforo va a estar directamente relacionada a la cantidad de óxido de fósforo y la cantidad de potasio al óxido de potasio. Para nuestro caso, el fosfato diamónico, vamos a hacer referencia al NPK 18460. Cuando hablamos de fosfato diamónico 18460, bueno, vamos a estar haciendo referencia a este tipo de fertilizantes. Luego vamos a ahondar un poco más en si existen o no otros tipos de fosfato diamónico en esta composición u otros fertilizantes. Bueno, ¿qué es el fosfato diamónico y para qué lo utilizamos? Bueno, en primer lugar, y su principal uso es como fertilizante fosfatado, por su alto contenido de fósforo y de amoníaco, que las plantas aprovechan para producir sus principales nutrientes, aminoácidos y sus proteínas para su crecimiento. Estos permiten que las plantas tengan una mejor absorción de nutrientes y en consecuencia un mejor crecimiento. Este es el producto terminado y acá tenemos la fórmula molecular del el uso principal, dijimos, es como fertilizante, aunque existen otros usos que se le puede dar, que es como retardante de fuego, eso en su forma cristalina, o como nutrientes en levadura o aditivos en cigarrillos. También como un fundente en distintos tipos de soldaduras para el cobre, el zinc, entre otros metales. Estos usos que hemos mencionado se distribuyen de la siguiente manera. Mayoritariamente el fertilizante en un 40%, continúan el uso en la producción de cerveza y vino en un 24%, y luego en unas cantidades ya menores, entre un 10 y un 15%, retardante de fuego, aditivo en cigarrillos y como fundente en metales en ese orden. Las propiedades son las siguientes. Dijimos que su índice NPK es 18460 y que en sus condiciones normales su estado es sólido, de esta manera, obteniendo una coloración verde o marrón. El olor es amoniacal y el pH está entre 7 y 8. En cuanto a sus propiedades, si las comparamos con otro producto conocido, por ejemplo el azúcar, podemos ver que la solubilidad que tiene el fosfato diamónico es muy elevada en agua. Comparando con el azúcar, está en 180 gramos por litro y el fosfato diamónico en casi 700 gramos por litro. A su vez, no obstante, la densidad es prácticamente igual, mientras que el fosfato diamónico se mantiene en 1620 kilogramos por metro cúbico, la densidad del azúcar lo base se mantiene en 1600 kilogramos por metro cúbico. Este fosfato diamónico es corrosivo en metales, por ejemplo el acero 304, y en aluminio.
realmente es un producto intermedio. El MAP también es un fertilizante y se usa exactamente utilizado en la industria debido a su alto contenido de fósforo. Acá hicimos una leve comparación que vemos que tiene un alto contenido de fósforo, ya que tiene un 55% de fósforo en su forma similar como óxido fosfórico, mientras que el DAP o el superfosfato triple poseen un 46%. Perdón. Bueno, la diferencia entre el MAP y el DAP está en la relación molar en su producción. Para el caso del fosfato monoamónico, la relación molar entre el amoníaco y el ácido fosfórico es 1 a 1, es decir, se necesita 1 mol de amoníaco por cada 1 mol de ácido fosfórico, mientras que para el DAP necesitamos un leve exceso de amoníaco en 1,8 a 1. Acá vemos la fórmula molecular del fosfato monoamónico, que tenemos una catión amonio y un catión fosfato. Bueno, las propiedades del fosfato monoamónico. Como ya adelantamos anteriormente, la formulación NPK tiene un 11% de nitrógeno, un 55% de óxido fosfórico y nada y 0% de óxido de potasio. Su estado de agregación es sólido y su color es verde claro tirando a gris y es inodoro, es decir, no tiene olor. Su pH es ácido, está entre 4 y 4,5 y su punto de fusión, es decir, la temperatura a partir de la cual pasamos de estado sólido a estado líquido al calentarlo, es de 190 grados. Su solubilidad en agua es de 370 gramos por litro y para ver cuán soluble es lo comparamos con otro sólido conocido en la vida cotidiana, que es el azúcar. La solubilidad del azúcar en agua es de 179. Vemos que el MAP es ampliamente más soluble en el agua que el azúcar. Esto es ventajoso, al igual que para el DAP, la solubilidad del agua, porque para que las plantas absorban el DAP lo diluimos en agua. La densidad también es muy similar a la del azúcar y a la del fosfato diamónico, que es 1620 kg por metro cúbico, y también es corrosivo para hierros y acero, al igual que la sal de mesa. Ahora vamos a hablar de las materias primas. Recordamos la reacción principal para ver cuáles son las materias primas. Se necesitan 2 moles de amoníaco con 1 mol de ácido fosfórico para producir 1 mol de fosfato diamónico. En primer lugar, el ácido fosfórico está compuesto por 3 átomos de hidrógeno, 1 átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Esto constituye 98 gramos por mol. Su densidad es de 1,87 gramos por centímetro cúbico y para ver cuán denso es el ácido fosfórico lo comparamos con el hipoclorito de sodio, o más comúnmente conocido como la lavandina, cuya densidad es de 1,1 gramos por centímetro cúbico. Vemos que es más denso que la lavandina. Es una sustancia corrosiva y es altamente tóxico. ¿Cómo medimos la toxicidad? La medimos con la LD50. La LD50 representa la dosis letal que puede matar al 50% de una población. Por ejemplo, en este caso la LD50 oral rata quiere decir que es la dosis letal que puede matar al 50% de una población de ratas cuando se ingesta, cuando entra al cuerpo vía oral. Para el caso del ácido fosfórico es 1530 miligramos por kilogramo, y para el caso de una población de conejos cuando ingresa al cuerpo vía dermis es de 2730. No es inflamable y es explosivo porque en contacto con metales libera hidrógeno, que sí es altamente explosivo. En segundo lugar tenemos al amoníaco, que tiene 1 átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, y una molécula constituye 17 gramos por mol. Su densidad a 25 grados es de 0,73 kg por metro cúbico, mientras que la densidad del vapor del agua es de 0,013. Vemos que es más denso que el vapor de agua. Es incoloro, es decir, no tiene color y es corrosivo. También, al igual que el ácido fosfórico, es altamente tóxico, y nuevamente, para dar un parámetro de la toxicidad, vemos la LD50 oral, vía oral para una población de ratas. Vemos que la dosis
letal es de 350 miligramos por kilogramo. Si comparamos ambas N de 50, vemos que la del ácido fosfórico es 1530, mientras que la del amoníaco es 350. Vemos que la dosis letal es 5 veces menor, es decir que es mucho, con una dosis menor matás al 50% de una población de ranas, es decir, es mucho más tóxico que el ácido fosfórico. Y también es un compuesto altamente volátil, esto lo vemos con la presión de vapor. La presión de vapor es aproximadamente 7 milímetros de mercurio a 21 grados, y mientras que la presión del alcohol etílico es de 44. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el estudio de mercado. En este capítulo tenemos un breve resumen de por qué elegimos este producto, cuál es la demanda, cómo va a ser su desarrollo de ahora en adelante, competidores podemos tener y estimar costos a raíz de esto. Bien, el objetivo de realizar un estudio de mercado es un poco poder identificar posibles problemáticas y así poder